días a todos. Soy el doctor Hugo Alejandro Treviño Rodríguez, profesor adjunto de la Clínica de Retina y Vitrio, Departamento de Oftalmología, Facultad de Medicina, Universidad Autónoma de Nuevo León. El día de hoy hablaremos de lo que es la retinopatía diabética. ¿Qué es la diabetes mellitus y cuántos diabéticos tenemos en México? La diabetes mellitus es una enfermedad crónica que, como todos sabemos, se caracteriza por niveles altos de azúcar en la sangre, siendo esta una epidemia mundial con morbilidad significativa. La elevación constante del azúcar en nuestro cuerpo puede afectar varios órganos, provocando lesiones en la piel, insuficiencia renal, problemas cardíacos y principalmente los ojos, llegando a producir hasta la ceguera. La diabetes afecta a 12 de cada 100 mexicanos mayores de 20 años y a 20 de cada 100 mexicanos mayores de 50 años. Esto es sin duda un problema de salud muy importante que debemos considerar y prevenir nosotros como doctores, donde lo más preocupante de todo esto es que 2 de cada 10 personas no saben que la padecen. ¿Qué es la retinopatía diabética? La retinopatía diabética es una de las complicaciones microvasculares tardías de la diabetes, afectando a 1 de cada 3 personas con diabetes mellitus. Es la primera causa de ceguera en México y a nivel mundial, en edades de 20 a 74 años de edad. Pregunta de examen. El 50% de los pacientes con diabetes en México desarrollan retinopatía diabética después de 15 años de padecer la enfermedad. A los 20 años de padecer diabetes, el 100% de los pacientes se verán afectados. Según los americanos, las incidencias en diabetes mellitus tipo 1, el 40% de los diabéticos nos va a dar más o menos retinopatía diabética. El 25% de ellos a los 10 años, pero el 90% a los 25 años. ¿Qué quiere decir? Que si un diabético vive lo suficiente, va a tener retinopatía diabética, si es tipo 1, rápidamente. Hablando de las incidencias en diabetes mellitus tipo 2, en esta gráfica de su lado izquierdo nos presenta que si un paciente diabético tiene la posibilidad de desarrollar retinopatía diabética en un 30% a los 5 años, mientras que el paciente diabético que presente 10 años de la enfermedad la va a desarrollar en un 50%. Según los americanos, el 90% harán formas no proliferativas alrededor de los 10 años. Nosotros pensamos que en nuestro país la diabetes mellitus es más agresiva y tenemos un porcentaje muy superior de pacientes que forman proliferativas. ¿Cuáles son los factores de riesgo? El factor de riesgo más importante para desarrollar retinopatía diabética es el tiempo de evolución. Pregunta de examen. O sea, a mayor tiempo de duración de la enfermedad, mayor es la prevalencia de la retinopatía. El control glicémico tiene una estrecha relación con la incidencia de complicaciones por la diabetes. Pacientes que acuden con el médico con glicemias elevadas, mayores de 200 miligramos por decilitro, hemoglobina glucosilada, mayores del 7%, tienen una posibilidad alta de desarrollar retinopatía diabética. El embarazo. Las mujeres embarazadas con diabetes gestacional están en un mayor riesgo de desarrollar también retinopatía diabética. La hipertensión arterial es un factor de riesgo, ya que van a tener desórdenes en los vasos, aumentando esto la incidencia de retinopatía diabética. La enfermedad renal, por supuesto, y factores no patológicos como antecedentes de tabaquismo, obesidad, anemia y algún antecedente de cirugía ocular, como son las cataratas. En esta diapositiva hablaremos de la fisiopatología de la retinopatía diabética.
Ante una hiperglicemia crónica y persistente, habrá un aumento del sorbitol, con sus cambios bioquímicos y metabólicos provocando una microangiopatía. Esta microangiopatía la podemos dividir en una fase de pericito y una fase del endotelio. En la fase del pericito habrá muerte de las células de los pericitos, provocando un aumento en la permeabilidad. Ante esto habrá una dilatación del endotelio, provocando la salida de glóbulos rojos y la salida de lipoproteínas, llamados así hemorragias, ya sean en mancha o puntiformes, y en la salida de lipoproteínas como exudados duros, provocando un edema. Si no se encuentran sobre el área macular, no van a producir disminución de la agudeza visual. Mientras, si se encuentran cerca de la mácula, provocarán visión baja y edema macular diabético. En la fase endotelial habrá un engrosamiento y unos cambios en las células sanguíneas, formando microtombos y una oclusión del vaso. Al ocluirse el vaso, aumentará la isquemia. Ante esta situación, nuestro organismo genera lo que es el factor de crecimiento endotelial, que por sus siglas en inglés es VEGF. Ante el crecimiento del VEGF, habrá una neovascularización, que son vasos débiles y frágiles que ante una situación de estrés, un estreñimiento crónico, provocando algún esfuerzo, pueden sangrar hacia la cavidad vítrea. Ante estos sangrados, el sangrado puede desaparecer en el cabo de unas 3 semanas o en un mes, pero si no desaparecen, los pacientes pueden referir flotadores o manchas y pérdida de la visión. Esta sangre que se encuentra en la cavidad vítrea van a ocasionar cicatrizaciones y membranas. Estas membranas van a traccionar la retina, provocando el desprendimiento de retina traccional, que posteriormente invaden lo que es el área macular, llegando hasta la ceguera. El Consejo Internacional de Oftalmología clasificó la retinopatía diabética en una retinopatía diabética no aparente, retinopatía diabética no proliferativa y la retinopatía diabética proliferativa. En la retinopatía diabética no aparente no encontraremos ningún hallazgo durante el examen oftalmológico. En una retinopatía diabética no proliferativa leve encontraremos en el fondo de ojo un punto rojizo, que son los llamados microaneurismas. En la retinopatía diabética no proliferativa moderada habrán microaneurismas, además de hemorragias en manchas o hemorragias puntiformes, exudados duros y manchas algodonosas, que son los microinfartos que se observan en el polo posterior. En una retinopatía diabética no proliferativa severa, además de las hemorragias intrarretinianas que hemos hablado anteriormente, habrá un arroceramiento venoso, anomalías microvasculares en las capas intrarretinianas, sin signos de neovascularización. Esta retinopatía diabética no proliferativa severa, para distinguirla de la moderada, nos basamos si el polo posterior lo dividimos en 4 cuadrantes, en la cual la retinopatía diabética no proliferativa moderada la podemos encontrar en 2 o 3 cuadrantes. Entonces la retinopatía diabética no proliferativa severa en los 4 cuadrantes. Ante la isquemia, y como mencionaba anteriormente, durante la neovascularización, podemos llamarla ya o clasificarla como una retinopatía diabética proliferativa. La neovascularización la podemos encontrar en el nervio óptico y en las arcadas vasculares. Además,
Anteriormente clasificábamos la retinopatía diabética proliferativa en una retinopatía diabética de alto riesgo, la cual se podía encontrar hemorragias vítreas o preretinianas. En esta imagen observamos un ojo sano en la cual encontramos la córnea, el iris y la pupila. Además de que en la retina no existe ningún cambio de la retinopatía diabética. En la retinopatía diabética podemos observar hemorragias puntiformes y flamas, microaneurismas y algunos exudados. En esta fotografía de una retinopatía diabética no proliferativa leve, como les mencionaba anteriormente, la primera lesión que se observa en una retinopatía diabética, pregunta de examen, es el microaneurisma, un punto rojizo en el polo posterior. En la retinopatía diabética no proliferativa moderada, además de microaneurismas, observaremos exudados duros y hemorragias en flama. En esta fotografía, el fondo de ojo, este es un ojo derecho, observamos el nervio óptico, como por las arcadas vasculares encontramos los microaneurismas y los exudados fuera del área macular. Como mencionaba anteriormente, en una retinopatía diabética no proliferativa severa, habrán signos de alteraciones en el polo posterior en los 4 cuadrantes. En esta imagen observamos, además de las hemorragias en flama o en mancha, un edema macular diabético severo, la cual es un acúmulo de lipoproteínas o exudados duros a 500 micras del área foveal. En una fotografía del polo posterior, en la retinopatía diabética proliferativa, encontraremos cómo se observan los nuevos vasos en la papila óptica, además de una hemorragia peritoniana, que también se le conoce como una hemorragia en sábana, que se encuentra anterior a la retina y posterior a la hialoides. Esto los pacientes van a referir como sombras o como manchas flotantes. En esta fotografía, si observamos, además de los nuevos vasos que se encuentran en el disco, como también se observan nuevos vasos en la arcada vascular superior. Este es afuera del área macular. Otra pregunta de examen. El edema macular diabético es la causa más frecuente de deterioro visual en pacientes diabéticos. No es la retinopatía diabética. Hay pacientes que pueden tener retinopatía diabética pero no edema macular, por lo tanto no pierden visión. Recordemos que los pacientes diabéticos no conocen que la padecen. Entonces pueden llegar con una retinopatía diabética muy avanzada o pueden llegar solamente con edema macular, la cual puede ser tratada oportunamente. Aquí observamos en este esquema cómo se observa una edema macular, en la cual va a haber una inflamación y un aumento en la permeabilidad de los vasos. Además de la clasificación internacional de la retinopatía diabética, también se hizo una clasificación internacional del edema macular diabético, en la cual la podemos clasificar como sin edema macular diabético, edema macular sin compromiso central y edema macular diabético con compromiso central. En la primera de ellas, no habrá engrosamiento de la retina ni exudados duros en la mácula. En edema macular sin compromiso central, habrá un engrosamiento de la retina en la mácula sin compromiso de la zona subcampo central o la área foveal, que es de 1 milímetro de diámetro.
Y en el edema macular diabético con compromiso central encontraremos engrosamiento de la retina en el área macular con compromiso de la zona subcampo central, que es de 1 milímetro de diámetro. En esta fotografía del fondo de ojo derecho observamos un edema macular sin compromiso central, en la cual se observan unos puntos amarillentos por fuera del área foveal. También podemos observar microaneurismas y hemorragias puntiformes. En un edema macular diabético con compromiso central encontraremos lesiones amarillentas, como mencionamos anteriormente, a menos de 1 milímetro de diámetro del área foveal. Y en esta imagen observamos cómo hay un incremento de los exudados duros que se van alineando hasta llegar a formar quistes intrarretinianos. Los pacientes con retinopatía diabética van a llegar al consultorio y van a referir una visión borrosa, crónica, progresiva, de varios meses de evolución. Van a llegar con su motivo de consulta que no pueden leer y que ven manchas o telarañas en su campo visual. Estas manchas o telarañas llamadas miodesopsias. Además, también podemos encontrar áreas de visión perdidas, dificultad para ver en la noche, como es la nictalopia, y metamorfosia o distorsión, como observamos en la imagen de su lado derecho. Ante esta situación, nosotros como médicos debemos de realizar una historia clínica completa, haciendo énfasis en la duración de la diabetes. Recuerden que entre más tiempo de ser diabético, más la posibilidad de tener retinopatía diabética. Es una pregunta de examen también. Debemos de preguntar sobre su última fecha de glucosa, cuándo se realizó la última glicemia, además de su última hemoglobina glucosilada. La hemoglobina glucosilada es el promedio de los últimos 3 meses de los niveles de azúcar en promedio. Debemos hacer hincapié en qué medicamentos está tomando el paciente, especialmente insulina. Y si la insulina no es suficiente para bajar los niveles de azúcar en la sangre, mandarlo con el endocrinólogo para ver si ellos, en base a su criterio, puedan recetar algún hipoglucemiante oral. Debemos de checar también si están utilizando antihipertensivos y fármacos hipolipemiantes. Como le mencionaba, un historial sistémico es importante, ya que la retinopatía diabética, como observamos al principio, incrementa si presentan alguna enfermedad renal, hipertensión sistémica y altos niveles de colesterol o triglicéridos. Es muy importante también saber si existe algún antecedente ocular, ya sea si el paciente se ha operado de cataratas, si se le ha fotocoagulado o si se le ha indicado alguna inyección intravítrea de antifactor de crecimiento endotelial. Recordemos que lo más importante es prevenir y diagnosticar oportunamente lo que es la retinopatía diabética. Por lo tanto, nosotros como médicos, ya sea en nuestro servicio social, en un centro de salud, debemos de tener una cartilla de agudeza visual para valorar su visión en ese momento. Si encuentran que el paciente no alcanza a ver el 100%, debemos de referirlo a un oftalmólogo y si es mejor con un retinólogo. Nosotros como oftalmólogos tomaremos también la medición de la presión intraocular.
Si se indica, debemos de realizar un estudio de onioscopía para valorar si encontramos algún signo de alarma, como rubiosis, que viene siendo una neovascularización en el iris, o si encontramos que la presión intraocular se encuentra aumentada. Para el examen del fondo de ojo, con una lámpara de hendidura y una lupa de 90, podemos valorar lo que es el fondo de ojo, o si no por oftalmoscopía indirecta, con una lupa de 20 o de 30. Actualmente, los dos métodos más sensibles para detectar la retinopatía diabética son la fotografía de la retina y la biomicroscopía con lámpara de hendidura. Como observamos en la imagen, una fotografía de la retina es muy importante para hacer un seguimiento de su retinopatía diabética. Actualmente también existe lo que es la telemedicina, la cual por medio de una cámara fotográfica se toman fotos del polo posterior y se envían directamente a instituciones en las cuales se encuentran oftalmólogos para poder valorar y diagnosticar oportunamente algún cambio o alguna retinopatía diabética. También nos podemos apoyar con estudios auxiliares como son la tomografía de coherencia óptica, la cual es importante para observar el polo posterior y el área macular. En el área macular podemos encontrar cambios quísticos en el área foveal, como el edema macular cistoide que observamos en la imagen de su lado izquierdo. Como mencionaba, la fotografía del fondo de ojo es importante para dar seguimiento al grado de retinopatía diabética. Una angiografía con fluoresceína o fluorangiografía, la cual se aplica en la vena cubital una sustancia que es la fluoresceína, que va a pasar a través de los vasos y por medio de una cámara fotográfica se tomarán fotografías como si fuera un tejido histológico, varios cortes, la cual vamos a estar valorando lo que es las capas retinianas y saber si hay algún cambio en la vasculación de la retina. Aquí en su lado derecho podemos encontrar una fotografía de una angiografía con fluoresceína, la cual observamos en la arcada vascular cómo hay una hiperfluorescencia y una hipofluorescencia, la cual nos está indicando grados de isquemia. Una ultrasonografía ocular A y B, o llamada una ecografía del globo ocular, nos va a ayudar cuando existe una hemorragia vítrea y el doctor no puede observar lo que es el polo posterior o la retina periférica. En esta fotografía observamos una tomografía de coherencia óptica o un OCT macular en un edema macular diabético. Esto es característico en un paciente diabético. Los pacientes llegan observando con una agudeza visual probablemente de 20-40, que significa un 80% de su visión. Entonces se realiza una tomografía de coherencia óptica en la cual van a observar cambios quísticos interretinianos llamado como un edema macular quístico. En esta fluorangiografía estamos observando un ojo con retinopatía diabética proliferativa. Observamos en la fase de llenado un área hipofluorescente en la parte superior como una mancha negra, la cual es una hemorragia en flama. Además de en el lado nasal, en la parte izquierda del nervio óptico, observamos espacios oscuros, la cual lo podemos caracterizar como isquemia retiniana. Estos pacientes deben de tener una fotografía y darle seguimiento. Posteriormente, para el tratamiento, dar una fotocoagulación láser o una inyección intravítrea de anti-VEGF. Hablando de las complicaciones de la retinopatía diabética,
nos encontramos como la más frecuente, la hemorragia vítrea. Como les mencioné anteriormente, los nuevos vasos que se forman en la retina van a avanzar hasta llegar a lo que es el cuerpo vítreo. Como mencionado, ante cualquier situación de estrés, algún estreñimiento, algún esfuerzo, o hasta incluso en un sueño REM, en el cual los movimientos del ojo mientras está dormido puede provocar un sangrado. Los pacientes pueden levantarse, abren un ojo, abren el otro y encuentran que no ven con un ojo. Se preocupan y posteriormente llegan con su oftalmólogo, la cual con la historia clínica completa, como mencionábamos, conocer la duración de su diabetes, nos vamos a encontrar con una hemorragia vítrea. La hemorragia vítrea normalmente desaparece entre unas 3 a 4 semanas, solamente dando posición en forma semifowler les va a ayudar a que la hemorragia desaparezca. En algunos casos esta hemorragia es difuso o muy denso, la cual su indicación es una vitrectomía. Podemos también encontrar en las complicaciones lo que es una retinosquisis foveal o un desprendimiento de retina traccional. Como observamos en la segunda imagen, cómo se observan las membranas fibrosas, la cual pueden ser vasculares o solamente celulares, en la cual nos podemos encontrar con desprendimiento del área macular. El glaucoma neovascular es una complicación ya en etapas tardías de la retinopatía diabética, en la cual va a haber un crecimiento nuevo de los vasos en el iris, llegando a formar rubiosis, y si aumenta la presión intraocular, la llamaremos como glaucoma neovascular. Básicamente estos pacientes llegan ya con una visión con ceguera legal, la cual es muy difícil de recuperar. Y posteriormente la complicación más severa, que es la ceguera. En esta fotografía de un ojo izquierdo, observamos una de las complicaciones de un paciente diabético, lo cual observamos un tejido fibrovascular alrededor de la papila óptica. Esto se le conoce como un DR traccional, ya que está provocando un desprendimiento de la retina y posteriormente puede avanzar hacia el aro macular. De su lado derecho de la mácula se observan exudados lipídicos y como también se observa una tracción del área foveal, provocando también membranas epiretinianas. Esto hace que los pacientes acudan con su médico con metamorfopsia o distorsión. ¿Cómo se trata la retinopatía diabética? La retinopatía diabética tiene varias opciones. Número 1. La prevención. Todo paciente diabético diagnosticado debe ser referido hacia un oftalmólogo. El buen control del paciente de la presión arterial, así como los niveles de glucosa y colesterol en sangre, son importantísimos para la progresión de esta enfermedad. Número 2. Programas preventivos. Realizar trípticos y hacer conciencia a todos los pacientes diabéticos es importante para su tratamiento. Pacientes que viven en un área rural o fuera de una institución, es importante darle seguimiento, porque la enfermedad avanza si no se realiza ningún tratamiento oportuno. En una retinopatía diabética leve o moderada, el seguimiento con un examen del fondo de ojo debe ser importantísimo cada 6 meses hasta un año. En una retinopatía diabética no proliferativa severa, darle seguimiento con el examen del fondo de ojo y si en llegado caso el paciente vive lejos para ser revisado, se debería de realizar una fotocoagulación panretiniana temprana en las áreas de isquemia retiniana.
Los pacientes diabéticos con retinopatía diabética proliferativa se puede realizar un tratamiento con fotocoagulación panretiniana o inyecciones intravítreas de medicamentos. Este puede ser tratamiento con antifactor de crecimiento endotelial vascular, como es el ranibizumab, el bevacizumab o el aflibercept. En esta imagen podemos observar una panfotocoagulación láser muy bien realizada. Es un fondo de ojo izquierdo, lo cual observamos cambios en las arcadas vasculares con una hemorragia puntiforme y sus huellas de láser. La huella de láser debe ser aproximadamente 3000 en su totalidad, dividida en 3 sesiones. En esta imagen, en un fondo de ojo derecho, son varias fotografías para observar lo que es la retina periférica. Observamos todas las huellas blanquecinas que se observan en la retina. Son aproximadamente, deben de ser unas 3000 disparos para completar la panfotocoagulación. Posterior a eso ya no habrá tratamiento con láser, solamente con inyecciones intravítreas, como mencionaba, de medicamentos. ¿Cómo debe ser tratado el edema macular diabético? El edema macular diabético, sin compromiso central, podemos dejarlo en observación con un buen control metabólico, como mencionaba, con un buen control de nivel de glucosa y colesterol en sangre y un buen control de la presión arterial. En llegado caso, si los pacientes presentan algún microaneurisma filtrante, la cual esté provocando el edema, se deben de fotocoagular focalmente. En un edema macular diabético con compromiso central, aquí las opciones son una inyección intravítrea de anti-VEGF para disminuir o inhibir el crecimiento de nuevos vasos. Esto va a reducir lo que es el edema macular. También puede ser combinado con una fotocoagulación láser focal hacia los microaneurismas y con este medicamento de anti-VEGF si es necesario. En un edema macular diabético asociado con una retinopatía diabética proliferativa, se recomienda realizar una monoterapia con inyección intravítrea de anti-VEGF, así como una panfotocoagulación completa de láser. Aquí en la imagen de su lado derecho, observemos lo que es la vitrectomía. En llegado caso, si se observa una atracción vitreomacular, membrana epiretiniana o una hemorragia vitrea, lo recomendado sería una cirugía combinado con panfotocoagulación láser o una inyección intravítrea. En resumen, lo que es la retinopatía diabética, tenemos que observar en cada paciente qué grado de retinopatía diabética presenta. Si es un paciente la cual no presenta retinopatía diabética, sin alteraciones en su fondo de ojo, la mejor indicación sería concientizar que lleve un adecuado control de glicemia, presión arterial y colesterol, y puede revisarse el fondo de ojo cada 2 años en pacientes que se encuentren cerca de una institución o centro oftalmológico, lo cual puede ser revisado por un oftalmólogo. Si el paciente vive fuera y es imposible estarse revisando, lo importante sería darle mayor seguimiento y valorarlo al menos una vez al año. En una retinopatía diabética no proliferativa leve, la cual en su fondo de ojo encontramos solamente microaneurismas, como mencionábamos, es el buen control metabólico con una hemoglobina glucosilada para los 3 meses, valorar su glicemia y un fondo de ojo cada año. A mí en lo personal me gusta preguntar su fecha de nacimiento
Y cada vez que se celebre su cumpleaños, que la persona recuerde que tiene que ser valorado por un retinólogo para conocer su grado de retinopatía diabética. En una retinopatía diabética no proliferativa moderada, el riesgo de desarrollar una retinopatía diabética proliferativa es del 5 al 20%. Por lo tanto, lo importante sería una revisión cada 6 meses a un año. En una retinopatía diabética no proliferativa severa, el riesgo de progresión a una retinopatía diabética proliferativa en un año sería el 50%. Y presentar casos de retinopatía diabética proliferativa de alto riesgo el 15-45% de los casos. El mejor tratamiento sería una panfotocoagulación láser si el paciente no tiene buen control metabólico. Si lo presenta, darle un seguimiento cada 3 meses para sugerir si se requiere una panfotocoagulación o si el mismo paciente puede bajar sus niveles de azúcar, colesterol y presión arterial. Eso lo podemos pasar hasta cada 4 a 6 meses. Continuando con una retinopatía diabética proliferativa, recuerden que debe presentar neovasos, ya sea en la papila, en la retina, o una hemorragia preretiniana o vítrea. La indicación sería una panfotocoagulación o una vitrectomía. La panfotocoagulación, si solamente sangró el paciente en un solo ojo, es recomendado realizar también panfotocoagulación en el ojo contralateral, siempre y cuando ya presente datos de isquemia retiniana o rubiosis. En una retinopatía diabética, la cual no es posible clasificar, ya que presenta catarata o una opacidad de medios como un hemovitrio o una queratitis, leucocoria, etc. O una foto, por ejemplo, que no puede cooperar ya que su pupila es muy pequeña o está en miosis, debe de referirlo importante en ese mismo momento hacia el oftalmólogo. En una retinopatía diabética postfotocoagulada, se debe detectar la presencia de neovascularización. La indicación sería evaluar si hay con una fluorangiografía la necesidad de realizar más láser y si no, una inyección intravítrea de un antiangiogénico o algún esteroide periocular. En el edema macular, como mencionaba anteriormente, debe haber un edema retinal dentro de un diámetro del disco del centro de la fovea. Sería dar un láser focal o subumbral, una inyección de antiangiogénico y si no, una vitrectomía o combinación con estas. Por mi parte ha sido todo. Muchísimas gracias y buena suerte.